Este día se inaugura en San Salvador el segundo diálogo latinoamericano sobre finanzas del clima, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El anterior encuentro, celebrado en Tela, Honduras, el pasado año, dio comienzo a un esfuerzo que parece tener en el horizonte la adopción de posturas y discursos compartidos por parte de los países del continente a la hora de acudir a reuniones y negociaciones internacionales, sobre todo las que se celebran en el marco de las Naciones Unidas. Las finanzas del clima son dinero que las grandes potencias deberían transferir a los países en desarrollo por ser los principales causantes del cambio climático, que es sufrido por estos segundos de forma más virulenta, como ocurre en El Salvador. Es decir, este país pierde considerables cantidades de dinero con cada evento climático, además de lo que debe invertir constantemente en obras de mitigación y adaptación al mismo. Pues bien, dado que El Salvador, como la mayoría de países pobres, no ha tenido prácticamente nada que ver en el calentamiento global y el cambio climático, lo lógico es que quienes sí son responsables ayuden financieramente, más aún cuando son los países más ricos del planeta. Este planteamiento, que es muy lógico, está por convertirse en realidad. Más allá de la ayuda oficial al desarrollo que hacen países del primer mundo, no hay un canal oficial por el que esos países contribuyan, por más que en las reuniones de la ONU se han planteado un fondo verde que aún no se ha concretado. Hoy, en el marco del inicio del segundo diálogo latinoamericano sobre finanzas del clima, que se inaugura en esta ciudad capital, profundizaremos en este asunto con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Rosa Chávez, con quien también hablaremos de otros asuntos. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Germán Rosa Chávez es ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es ingeniero en electricidad y electrónica por la Universidad Heriot-Watt de Escocia y licenciado en economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Además cuenta con una maestría en política económica con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Destacó como director e investigador principal del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en donde laboró durante 16 años y desde donde participó como autor y coautor de 4 publicaciones relacionadas al tema del medio ambiente. Ha coordinado muchos proyectos, entre los que destacan 4 informes sobre desarrollo humano publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1998 y 2005. También ha trabajado para instituciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, USAID El Salvador y la Fundación MacArthur, entre otras. Hoy nos acompaña para conversar sobre la realización del segundo diálogo latinoamericano y del Caribe sobre finanzas del clima, la situación medioambiental de El Salvador y Centroamérica, además de otros temas de los que hablaremos como ya es habitual, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es lunes 29 de julio de 2013. Agradecemos que estén pendientes de este espacio de entrevista e iniciando la semana con nosotros. Les queremos recordar que esta entrevista está siendo transmitida para todos aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv y también están abiertos los canales para su participación a través de redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana nos acompaña en nuestro set el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Rosa Chávez. Con él tenemos en agenda conversar sobre la inauguración de este segundo diálogo regional sobre finanzas del clima. Queremos conocer qué hay detrás de este esfuerzo de la región por comenzar a concentrar esfuerzos orientados también en poder captar estos fondos que, bueno, son importantes y él nos contará por qué. Ministro, bienvenido a Francamente. Buenos días, Saúl. Es un gusto estar contigo, con quienes nos están viendo a través de la web. Ministro, hablemos del tema finanzas del clima, un término que me gustaría con un inicio que nos pueda dejar claro a qué nos referimos y por qué es importante hablar de finanzas del clima ahora. Cuando hablamos de financiamiento, finanzas del clima o financiamiento climático, de lo que estamos hablando es aquel financiamiento que vamos a dirigir para adaptarnos al cambio climático, para mitigar el cambio climático, también para hacer frente a las pérdidas y daños por el cambio climático. Entonces, implica una mirada un poquito diferente. En el marco de las negociaciones de cambio climático se ha insistido mucho
de que financiamiento climático no debe confundirse con la ayuda oficial al desarrollo, sino que esto es adicional a cualquier ayuda oficial al desarrollo, porque de lo que estamos hablando es de un problema que sufrimos países como los nuestros, más allá de los problemas normales de desarrollo que tenemos que enfrentar. Es decir, cuando usted nos explica esto, quiere decir que hay países que se están orientando desde ayuda oficial al desarrollo, programas de mitigación para países que se ven afectados por el tema del cambio climático. De hecho, uno de los problemas que se está tratando de atender en el marco de la transparencia que tienen que tener estos procesos es cómo evitamos de que haya un reempaque de los flujos de financiamiento, ¿no? Donde, por ejemplo, aquellos flujos de financiamiento que iban para atender objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Ahora simplemente se les cambia la etiqueta y se les pone la etiqueta de financiamiento climático. De lo que se trata es de que este es otro problema, además de los problemas normales de desarrollo que enfrentan los países en desarrollo, ¿no? Y que tiene que tener un financiamiento específico. Por lo demás, un financiamiento que tiene que ser adecuado, previsible, ¿no? De manera que esto se puede incorporar dentro de las estrategias de los países para la adaptación al cambio climático y también para atender los otros problemas. Perfecto. Antes de entrar en detalle sobre ese aspecto, ministro, yo creo que usted por ahí nos explique, porque uno pensaría de qué manera están viéndose vinculados obligatoriamente esos países industrializados en destinar fondos para la mitigación, para combatir la vulnerabilidad de países en desarrollo, cuando son países que no han firmado, por ejemplo, no sé, el protocolo de Kioto para reducción de sus emisiones de gas. Es decir, si no han tenido ese compromiso por la reducción de sus emisiones, ¿de qué forma se están siendo vinculados para poder pagar los costos que tiene esta contaminación que ellos han generado? Fíjate que el protocolo de Kioto es un protocolo bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Correcto. Y esa convención sí ya la han ratificado prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y en el marco de esa convención, que entró en vigencia en 1994, ya ahí aparece el compromiso vinculante sobre financiamiento climático. Lo que ocurre es que, como muchos compromisos, digamos, la operativización de ese compromiso ha tomado muchísimos años. Estamos hablando de casi una década para que finalmente vayamos a tener un mecanismo institucional para operativizar ese compromiso. Y esto tiene que ver con el Fondo Verde del Clima, que apenas fue en Cancún en 2010 que se acordó conformarlo, luego estuvo bajo diseño, sus estatutos, todo el 2011, y finalmente este año es que ya tenemos una junta directiva, ya se seleccionó a su director ejecutivo, la secretaría de este fondo ya tiene una sede en Corea, ¿no? Y posiblemente a partir del próximo año es que este fondo comience a desembolsar o a operativizar su funcionamiento. Ahora, ¿esto es ya un compromiso, el hecho que a partir del próximo año comience a operar ese fondo? ¿O ya se logró este compromiso por parte de los países industrializados? Bueno, ahora hay que alimentar el fondo. O sea, digamos, lo que tenemos es la arquitectura institucional, ¿no? Pero este es un tema fundamental y si no se asumen estos compromisos, es muy difícil avanzar en otros temas que son importantes, digamos, para los países desarrollados, que son importantes para la humanidad, que tiene que ver de cómo aumentamos el esfuerzo de ambición para moderar el calentamiento global. O sea, fíjate que ya la temperatura promedio de la Tierra aumentó más de 0.7 grados centígrados en promedio global desde la etapa preindustrial, pero países como los nuestros, en El Salvador, por ejemplo, en las últimas 6 décadas la temperatura ya aumentó más de 1.3 grados centígrados. Con las tendencias actuales,
la temperatura promedio de la Tierra podría aumentar 4 o 5 grados centígrados. Eso para nosotros podría significar más de 6, 7, 8 grados centígrados y por lo tanto estamos hablando de un problema de trastorno del clima mayúsculo que pone en riesgo incluso la vida en este planeta. Entonces estamos hablando de un problema muy serio donde tanto países como desarrollados como en desarrollo tienen que trabajar juntos, pero mientras tanto, digamos, hay que empezar a atender los problemas que ya tenemos. Y financiamiento climático es clave para atender esos problemas que ya estamos sufriendo, ese trastorno del clima, la creciente variabilidad climática. Fíjate que nosotros hasta la década de los 60 solo experimentamos un evento de lluvia extrema por década. Lluvia extrema nosotros lo llamamos cuando tenemos más de 100 milímetros de lluvia en 24 horas y más de 350 milímetros en 72 horas. Pues eventos de ese tipo solo tuvimos uno en la década de los 60, uno en la década de los 70, en la década de los 80 tuvimos 2, en la década de los 90 tuvimos 4, y en la primera década de este siglo tuvimos 8. Antes solo nos afectaban los eventos que se formaban en el Caribe, en el Atlántico, porque los del Pacífico se formaban más al norte y no nos afectaban. En los últimos años hemos tenido impactos devastadores por eventos del Pacífico. Entonces, no estamos hablando de un problema ya para finales de siglo, estamos hablando de un problema que para finales de siglo ciertamente va a ser mucho peor, pero que ya es grave en este momento. De acuerdo. Ministro, usted ya planteaba el contexto en el cual se marca la importancia de las finanzas del clima. Si bien la convención, usted ha mencionado, comienza desde 1994, ¿por qué es hasta ahora que comienza a operar un fondo de clima? Mira, yo creo que estamos hablando de una situación donde es muy difícil asumir responsabilidades. Todos los otros problemas siempre aparecen como más importantes. Por otra parte, digamos, estos son procesos un poco más lentos, ¿no? Cuyos impactos a veces no se experimentan dentro del periodo político de una presidencia o de un gobierno, digamos. Por lo tanto, frente a los problemas inmediatos de desempleo, de crisis, de recesión, de otros conflictos políticos, ¿no? Este tema siempre se ha tirado hacia adelante. Y las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Ya en 1992, cuando se estaba negociando este tratado, ¿no? Se pensaba de que a estas alturas ya habría un esfuerzo. La premisa era que la humanidad, que los países desarrollados, digamos, iban a asumir seriamente sus compromisos y que el problema del cambio climático se iba a poder controlar. Eso no pasó. Entonces, yo creo que es como a una persona, ¿no?, que le dicen, mira, si sigues fumando, te vas a fastidiar los pulmones, podrías tener cáncer, ¿no? Pero eso aparece como algo muy etéreo, ¿no? Y tú sigues fumando tranquilamente, ¿no? Hasta que llega un momento en que te dicen, mira, tienes una enfermedad terminal, te quedan 12 meses de vida. Yo creo que ese es un poco el proceso en el que estamos, digamos, ¿no? Las emisiones, los compromisos que había, que se asumieron cuando se ratificó el protocolo de Kioto, es que las emisiones se iban a reducir. Bueno, las emisiones han aumentado en un 70% desde entonces. Entonces es como que tú asumes el compromiso, sí, voy a dejar de fumar, voy a pasar de fumarme 3 cajetillas a una cajetilla o a media cajetilla, ¿no? Pero luego más bien estás fumando 5 cajetillas. Ese es un poco, digamos, el proceso en el que hemos estado, ¿no? La pregunta es, ¿estamos todavía a tiempo? ¿Y cuál es el esfuerzo que hay que hacer? ¿Y cuál es el financiamiento que este esfuerzo requiere, ¿no? Fíjate que no se piensa mucho cuando hay que financiar una guerra.
Y de repente en una guerra, a la guerra se le destinan miles y miles y miles de millones de dólares, billones de dólares, ¿no? Y cuando hablamos de atender este problema, ¿no?, andamos regateando y aparecen figuras ridículas, ¿no?, que se comprometen y que luego tampoco se desembolsan o simplemente se toman de un lado, ¿no?, donde ya estaban comprometidas, ¿no?, y ahora se les pone una nueva viñeta. Yo creo que esa es una tremenda irresponsabilidad, pero poco a poco, digamos, creo yo que se va tomando conciencia de que esta situación es insostenible. Excelente reflexión para cerrar ese primer bloque, ministro. Voy a un primer corte y vamos a ir hablando más en detalle al volver de pausa. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Rosa Chávez. Esta mañana conversamos sobre el segundo diálogo regional sobre financiamiento del clima. Ministro, usted antes de cerrar el último bloque hablaba qué tipo de financiamiento sería el que deberíamos de esperar. Y yo le pregunto, cuando hablamos de ese tipo de financiamiento que esperamos de los países industrializados, ¿de qué montos hablamos? ¿Qué tipo de compromisos en términos numéricos estamos hablando para los países industrializados? Mira, fíjate que en la última cumbre de cambio climático, los países europeos comprometieron 6.000 millones de dólares para el periodo 2013-2015. En Cancún se estableció el compromiso de movilizar hasta 100.000 millones de dólares por año para el 2020. Entonces, estamos hablando de cifras relativamente grandes. Ahora, el punto es qué vamos a incluir ahí. Y hay un gran forcejeo en las negociaciones, porque si ahí vamos a incluir flujos de inversión privada, por ejemplo, ¿no?, entonces la figura se distorsiona muchísimo. Claro. Los países en desarrollo han insistido que la mayor parte de este financiamiento tienen que ser fondos oficiales, o sea, fondos frescos, tienen que ser no reembolsables, ¿no? Yo pensaría de que sí estaríamos hablando, digamos, en el orden de varias decenas de miles de millones de dólares que sería necesario movilizar para finales de la década. Y que ya están comprometidos, entiendo. No están comprometidos, lo que hay es el compromiso de movilizarlos. Esto como va a funcionar es que se van a establecer compromisos ser para un periodo, es decir, así como la Unión Europea dijo, yo comprometo 6.000 millones de dólares para 2013 a 2015, así otros países tienen que hacer ese tipo de compromisos. Y el otro tema es qué tanto este financiamiento se va a canalizar a través del Fondo Verde del Clima y qué tanto se va a querer manejar de manera bilateral. Obviamente nos interesa que la mayor parte de los recursos vayan a través del Fondo Verde del Clima, ¿no?, porque en ese fondo los países en desarrollo tienen voz y tienen voto. Es un tema que me interesa abordar con usted de forma muy detallada porque se habla también de barreras de acceso al financiamiento del clima. Pero antes de pasar a eso, ministro, usted hablaba de las negociaciones y es importante también conocer en este marco de las negociaciones que se tienen a nivel regional la importancia del consenso y la posición unificada de los países. Hoy en día ya se mantiene una posición unificada a nivel latinoamericano y caribeño sobre lo que se debe ir a solicitar a las negociaciones a los países industrializados. Yo creo que hay niveles y niveles de consenso. Yo creo que entre todos los países en desarrollo hay el consenso universal de que sin financiamiento climático, digamos, es muy difícil que se pueda avanzar en estos temas y que los países en desarrollo puedan asumir también compromisos en materia de reducción de la tendencia de crecimiento de sus emisiones. Luego,
Hay también un acuerdo de que en principio son los países más vulnerables frente al cambio climático que tienen que tener un acceso privilegiado a estos recursos. Hay una discusión de quiénes son esos países más vulnerables. Y de hecho, parte del esfuerzo que hemos tenido que hacer los países de Centroamérica es lograr que el istmo centroamericano sea reconocido como un istmo muy vulnerable frente al cambio climático. Eso no ha sido fácil porque, por ejemplo, los pequeños estados insulares decían, no, miren, nosotros somos mucho más vulnerables, o los países menos adelantados o menos desarrollados, África, algunos países de Asia dicen, no, nosotros somos mucho más vulnerables. Entonces, pero yo creo que finalmente se ha logrado el reconocimiento, y yo creo que ese es un logro muy importante de estos últimos 3 años, de que Centroamérica se haya comenzado a visibilizar como lo que es, un istmo muy vulnerable frente al cambio climático, especialmente los países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ministro, usted dice, bueno, es ahora una actitud que se comienza a ver en el último tiempo, que comienza a reconocerse Centroamérica como una zona de vulnerabilidad, pero ¿qué pasaba en el pasado? Porque, ¿qué dificultades atravesaba la región para no posicionarse de esa manera? Porque tengo entendido que inclusive hay regiones en otros lados del mundo que eran menos vulnerables y que estaban recibiendo mayor tipo de contribuciones sobre ese tema. Es decir, ¿qué fue lo que faltó en Centroamérica para poder posicionarlo desde un principio? Yo creo que en este tema habían posiciones como muy variadas en Centroamérica, digamos, Panamá, Costa Rica tiraban por un lado, Guatemala tiraba por otro lado, El Salvador, Honduras, sin mayores definiciones. Correcto. Y creo que lo que se ha logrado en estos 3 años es un diálogo político más serio dentro de la región. Yo creo que es importante reconocer el liderazgo que El Salvador tuvo cuando tuvo la presidencia pro tempore del SICA en el segundo semestre del 2011, porque El Salvador tomó la decisión de colocar el tema de cambio climático como un tema central de su presidencia, y eso permitió desarrollar un proceso político dentro de la región que se tradujo en estas posiciones mucho más unificadas. Entonces, el problema no era del resto del mundo, claro. El problema era de Centroamérica, que era un coro tremendamente disonante, y por supuesto cuando tú oyes cantar de manera desafinada, pues te alejas o te tapas los oídos. Correcto. Ministro, eso nos da pauta para comenzar a hablar de este término que se habla, barreras al financiamiento del clima. ¿Esa era una de las barreras que se denominaría como una barrera externa? Yo creo que una barrera interna, en el sentido de que si no había una posición unificada, digamos, ¿no? Obviamente, ¿quién te va a hacer caso? Pero hay otro tipo de barreras también, ¿no? Hay barreras institucionales y hay barreras técnicas. Y hay que resolver ese tipo de dificultades. Técnicamente, de lo que se trata es, bueno, y cuando hablamos de incorporar esta dimensión, por ejemplo, en los programas de inversión, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo incorporamos la variabilidad climática, valga la redundancia, cambio climático, en los proyectos de inversión del sector agropecuario o de salud? ¿Cómo incorpora el Ministerio de Hacienda, digamos, esta dimensión a la hora de hacer la programación de la inversión pública? Y estas son
como no hay una acumulación en este sentido, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar con proyectos tradicionales de desarrollo, ¿no? Muchas veces se ha querido acceder financiamiento del clima con proyectos tradicionales. Y por supuesto, cuando se analizan, se dice, bueno, esto no tiene nada que ver, aquí no veo incorporado la dimensión de cambio climático, cómo este proyecto va a contribuir a reducir las pérdidas y daños por el cambio climático, cómo esto va a contribuir a la adaptación al cambio climático o cómo esto va a reducir el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay una barrera técnica, digamos, ¿no? Por otra parte, está la barrera institucional. ¿Cómo logramos acceder eficazmente a estos fondos? Fíjate que uno de los logros que se ha tenido en las negociaciones es que se ha enfatizado la importancia del acceso directo a los fondos. Es decir, normalmente los países acceden fondos a través de la banca multilateral, a través de organismos de Naciones Unidas, ¿no? Pero existe ya la posibilidad de tener un acceso directo, pero eso supone tener la institucionalidad nacional apropiada para acceder a esos fondos. Correcto. Y por eso es que en el caso de El Salvador nosotros venimos desarrollando un proceso para fortalecer un fondo que tenemos, un fondo ambiental, el Fondo Nacional, el FONAES, el Fondo Ambiental del Salvador, de manera que se acredite internacionalmente para que ese pueda ser un vehículo a través del cual el país pueda acceder directamente ese financiamiento. Esto es clave porque en algunos fondos la única manera se reserva un porcentaje de los fondos de que solo pueden ser accedidos de manera directa. En el caso, por ejemplo, del Fondo de Adaptación que opera bajo el Protocolo de Kioto, los fondos que se podían acceder a través de organismos multilaterales ya se agotaron. Y los únicos fondos que están disponibles solo se pueden acceder de manera directa. Pero si los países no tienen instituciones acreditadas para accederlo, aunque los fondos estén ahí, no se pueden acceder. Entonces, esa es una barrera institucional. Entonces, tenemos barreras políticas de las que ya hablábamos, tenemos barreras técnicas y tenemos barreras institucionales. Perfecto, ministro, tengo que ir a un nuevo corte. Vamos a ir hablando sobre esas barreras al volver de la pausa. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y les recordamos que están abiertas nuestras redes sociales a través de Facebook en francamente.tvx y a través de Twitter en @francamentetvx. También les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo a través de la web en www.tvx.com.sd. Ministro, usted ya identificaba, o por lo menos nos daba a ver cuáles son los principales retos, decía, institucionales, las barreras de las que hablábamos. Pero en todo lo que se viene a fortalecer este marco institucional y se logra derribar estas barreras, ¿qué hace El Salvador mientras tanto? Es decir, ¿seguirá siendo aislado de recibir esos fondos? No, nosotros ya estamos de alguna manera, ya tenemos proyectos y ya hay compromisos, digamos, ¿no? de financiamiento todavía muy modestos, pero yo creo que ya arrancamos de alguna manera. El Salvador, creo que algo que hemos logrado en estos 3 años, 4 años, es haber comenzado a sentar como los cimientos, las bases para este proceso. Y esas bases tienen que ver con, por un lado, un planteamiento estratégico que está contenido en la Estrategia Nacional del Medio Ambiente. La Estrategia Nacional del Medio Ambiente que oficializamos este 5 de junio, ¿no? Tiene 4 estrategias nacionales. La Estrategia Nacional
de recursos hídricos, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental y, por supuesto, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y la Estrategia Nacional de Cambio Climático está articulada con las otras estrategias. Hay cambio climático, una de sus expresiones más fuertes tiene que ver con cómo se agrava la problemática del agua. Entonces, ya hay un planteamiento estratégico, digamos, que da un marco de cómo el país tiene que incorporar esta dimensión en sus políticas, en sus planes, en sus estrategias. Pero también tenemos programas. Tenemos un programa que lanzamos el año pasado junto con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, que es el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, que básicamente lo que busca es reducir la fragilidad de nuestro territorio frente al cambio climático. Y estamos formulando proyectos en el marco de ese programa nacional, proyectos que están ya en su fase de arranque. Tenemos un proyecto que va a ser financiado por AID y que ya va a desarrollar acciones en el Bajo Lempa, en la zona sur del humedal del Cerrón Grande y en Chalatenango, en la zona de la Montañona. Tenemos un pequeño proyecto con el Fondo Francés para el Ambiente Mundial y otras pequeñas iniciativas. Entonces, que si quieres, tienen un carácter más demostrativo, digamos, ¿no? Que nos va a permitir adquirir experiencia, refinar la metodología, las estrategias de intervención y en este proceso, digamos, preparar el país para captar un volumen mucho mayor de recursos, porque una de nuestras conclusiones es que cuando hablamos de revertir la degradación ambiental en el país, restaurar su territorio, pensamos que como mínimo necesitamos intervenciones en la mitad del país, en 1 millón de hectáreas, digamos, para que pueda haber un impacto que se pueda ver. Y esto es clave porque de lo contrario, a medida que se va agravando la problemática del cambio climático, las pérdidas se van a volver cada vez mayores. Ministro, ya en datos duros, ¿cuánto esperaría El Salvador recibir, no sé, en términos anuales, para un programa que venga orientado justamente a fortalecer áreas de mitigación, de vulnerabilidad en El Salvador? ¿Se tiene un estimado de esto? Mira, yo creo que tenemos El Salvador como financiamiento climático necesitaría recibir, yo diría, un mínimo de unos $200 millones anuales. Y creo que la meta debiera ser unos $500 millones, digamos, y obviamente movilizar esa cantidad de financiamiento, ¿no? Y poderla canalizar va a suponer un esfuerzo mayúsculo de preparación del país, en términos técnicos, en términos institucionales. Correcto. Y aquí también hay un aspecto que es clave. Nosotros en las negociaciones hemos acordado y hemos aceptado que el financiamiento se va a otorgar en base a resultados. Correcto. Y eso significa que el país va a tener que garantizar que puede lograr esos resultados y va a tener que montar un sistema de monitoreo sumamente robusto, de manera que se pueden medir efectivamente esos resultados. Ahora hay una discusión de cuáles deben ser esos resultados. Nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente en este momento hemos creado una unidad que está enfocada en el monitoreo de las distintas variables, ¿no? De manera que a través de eso, digamos, el país pueda contar con un sistema de manera que después no resulte que no podemos accesar los fondos, aunque estén disponibles, porque dicen, oye, pero ¿cómo me va a mostrar usted resultados?
Entonces, esto es como cuando construyes una casa. O sea, tenés que asegurar que tenés buenos cimientos y luego, bueno, que tenés que estructuralmente, digamos, tenés buenas columnas, vigas, ¿no? Y ese es en el proceso que estamos, que tal vez no sea muy visible, digamos, ¿no? Pero yo creo que en este tema es importante tener una perspectiva de mediano y largo plazo. Nosotros le vamos a dejar a la próxima administración unos muy buenos cimientos, pero todavía hay columnas y vigas que construir y por eso es importante que en estos temas el país tenga una perspectiva de país y no simplemente una perspectiva de gobierno. Sobre eso, ministro, ¿este gobierno está preparando algunas líneas para la planificación de un próximo gobierno ya a partir de 2014 sobre cómo deberá, digamos, perfilarse dentro de la política pública nacional la orientación de este tipo de recursos? Se ha dicho, la necesidad de movilizar esos recursos requiere de una planificación. ¿Se está elaborando? Mira, nosotros contamos con... este es un instrumento muy importante. La Estrategia Nacional del Medio Ambiente, con sus 4 estrategias, la estrategia de saneamiento ambiental, la estrategia de recursos hídricos, la estrategia de biodiversidad y la estrategia de cambio climático. Si tú te fijas en un detalle, el símbolo que se utiliza en estas estrategias es el escudo nacional. No es el logo de la presente administración, claro, porque no es un esfuerzo que está visto simplemente como algo para esta administración. Está pensado fundamentalmente como algo que pueda orientar los esfuerzos del país en lo que queda de esta década, para la siguiente administración y para la subsiguiente administración. Perfecto, ministro, ha quedado muy claro. Yo solo, antes de ir cerrando con este bloque, quiero saber cuáles son entonces las expectativas que tiene el ministro sobre este diálogo que se realizará este día y el día de mañana acá en San Salvador, cómo vendría a contribuir también a facilitar soluciones para estas barreras que ya hemos explicado. Este es un diálogo técnico, vienen equipos de América Latina, del Caribe, y es una pieza más, digamos, ¿no?, en un proceso bastante prolongado. Yo espero que nosotros nos podamos nutrir de las experiencias, de los esfuerzos de los otros países, y esperamos nosotros también. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Ministro, es necesario abordar con usted otro tema que también es importante y que está dando mucho que hablar. Bueno, le comento, hablo sobre el tema de la insuficiencia renal y los impactos que está teniendo en San Luis Talpa específicamente. Yo quiero comentarle que este próximo miércoles, miércoles 31 a las 8 de la noche, este canal de televisión estará divulgando, proyectando un documental realizado por el equipo periodístico de este canal llamado El precio de la insuficiencia, en el cual abordamos desde una visión crítica este tema. Yo quiero preguntarle a usted sobre esto, porque ya se reportan 53 muertes por insuficiencia renal en San Luis Talpa y bueno, se ha dicho de que en los estudios que ha realizado el Ministerio no se ha encontrado ese impacto negativo sobre algunos químicos. Entonces, explíquenos qué está pasando en San Luis Talpa. Yo creo que este es un tema que es clave de que lo abordemos correctamente. Primero, ¿tenemos en El Salvador un problema de insuficiencia renal? La respuesta es rotunda, efectivamente. Hay una relación entre factores ambientales y la insuficiencia renal. Pareciera que la respuesta también es, toda la evidencia apunta de que podría existir esa relación. ¿Quién es el responsable de establecer esa relación? No es el Ministerio de Medio Ambiente, es el Ministerio de Salud,
que está investigando el tema. Hay una relación entre concentraciones de tóxicos y este problema. Ahí la respuesta se complica un poco más. En el caso de San Miguel, cuando recordemos que en el inventario de materiales tóxicos, digamos, que tenemos, los principales inventarios estaban en San Miguel y en Salistalpa. En el caso de San Miguel, ahí estaban los tóxicos almacenados en una bodega que luego desapareció. O sea, desapareció su techo, desaparecieron las paredes y quedó eso totalmente a la intemperie por varios años. Correcto. Alrededor, muy cerca de donde estaba esa bodega, tenemos varias comunidades que yo visité, que se abastecían de agua de pozos artesanales. Cuando hicimos un muestreo de los pozos, encontramos que 2 pozos donde los parámetros estaban bastante por encima de lo que era el umbral crítico. Y esos pozos se clausuraron. Y el Ministerio de Salud encontró, a la hora de hacer el muestreo, bastantes casos también de afectación, y de hecho hay un proceso de tratamiento. Entonces, uno de los temas críticos acá que tiene que dilucidar el Ministerio de Salud es cuáles son como los medios de transmisión. ¿Cómo es que se da esta afectación? En el caso de San Luis Talpa, en el pasado, el estudio al que se refería el director del Instituto de Medicina Legal, ellos lo que hicieron fue, en aquel momento lo que se hizo fue un muestreo al interior del recinto, digamos, al interior de la bodega. Claro. Y por supuesto que ahí se encontró todo lo que se encontraron. Nunca antes se había hecho un muestreo fuera de la bodega. El estudio que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente es el primer estudio donde ya se empieza a analizar, bueno, así como hicimos en San Miguel, cómo está el suelo, cómo está el agua. Y lo que nosotros hemos encontrado es que el agua no está contaminada. O sea, los niveles que se detectan, o no son detectables más bien. En el suelo puede haber, cerca de la bodega, digamos, pero dentro del recinto, ¿no?, encontramos un poco por encima. Entonces, si en el agua, si en el suelo, digamos, no tenemos estos altos niveles de contaminación, entonces la pregunta es, ¿y todos estos casos de insuficiencia, y habría que ver cuántos son, cómo se dan? Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Salud que haga un mapeo de todos los casos de insuficiencia renal en el país. O sea, caso por caso, ponerlo en el mapa para ver, digamos, para trabajar con ellos en este análisis, ¿no?, de cuáles pueden ser las relaciones que se dan. Pareciera que hay elementos que tienen que ver más con salud ocupacional. Por ejemplo, en el país, desafortunadamente, se volvió costumbre usar agrotóxicos de una manera exagerada. En tiempos del algodón, desde avionetas se fumigaba DDT,
el país se volvió famoso a nivel mundial porque aquí se encontró DDT en la leche materna. Y es muy común ver a la gente fumigando con mochilas materiales bastante tóxicos sin ninguna protección. Obviamente se fumiga sobre todo en zonas que tienen temperaturas muy altas. Entonces la gente obviamente va a resistir a andar con trajes que todavía le van a calentar más la temperatura de la piel. Existe la idea también de que si tú te has como has desarrollado mucho esfuerzo y te has sobrecalentado, ¿no? Que es dañino bañarse. Entonces, es común, creo yo, que mucha gente que está expuesta y que estos químicos se le han impregnado en la piel porque no tiene una protección adecuada, pues se van a dormir con eso. Y por lo tanto, pareciera que hay una dimensión también de salud ocupacional. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos y que tiene el Ministerio de Salud, y para eso ahora tiene un Instituto Nacional de Salud que hace estas investigaciones, es poder desentrañar todos estos elementos, ¿no? Para establecer cuáles son las causas. Ciertamente, pareciera que el uso y abuso de los agrotóxicos y las malas prácticas, ¿no? Son un factor bastante determinante y algo con lo que el país tiene que lidiar. Ministro, ¿no debería procederse a la prohibición de ciertos agroquímicos entonces, si ya se ha detectado que son estos una de las principales causas por las cuales se deriva una insuficiencia renal? ¿No debería proceder el Estado salvadoreño a prohibir? Hay químicos que ya están prohibidos. Ahora, eso no quiere decir que no se comercialicen, a veces de manera ilegal. Entonces, aquí hay un tema, digamos, de cómo se evita la comercialización ilegal de tóxicos. Y esto pasa también por un proceso de cómo reducir la demanda. Correcto. O sea, digamos, si yo creo que el único pesticida, herbicida efectivo es el altamente tóxico, yo voy a ver cómo lo consigo. Entonces es como el tema de las drogas, ¿no? Si tú no logras reducir la demanda, ¿no? Es bien difícil controlar el tema de la oferta, y eso pasa también por un proceso de concientización, de educación y por supuesto de actuación de aquellas instancias que están a cargo de la fiscalización, porque obviamente la comercialización de un producto prohibido es un delito. Ministro, usted ha mencionado en su intervención que si bien nos ha arrojado en el estudio de agua y de tierra impactos significativos de los agroquímicos que están acá puestos en esta bodega, en San Luis Talpa habla específicamente, sí se sabe que, bueno, están ahí esos agroquímicos, se piensa trasladar esos agroquímicos, tengo entendido, hacia el municipio de Metapán. Eso sigue vigente, ¿no? Es el hecho de llevar estos agroquímicos e incinerarlos en Metapán, ¿es así? La responsabilidad, digamos, esa, a diferencia, digamos, hay una gran diferencia entre el caso de San Miguel y el caso de San Luis Talpa. En el caso de San Miguel, nadie tenía responsabilidad sobre eso. O sea, los barriles habían estado ya abandonados más de 10 años a la intemperie, ¿no? Y en este caso fue el Ministerio de Medio Ambiente que asumió la responsabilidad de su destrucción. O sea, nosotros movilizamos los recursos para poder lograr la destrucción. En el caso de San Luis Talpa, sí, eso está a cargo, bajo la responsabilidad del FOSAFI, este fondo que se creó cuando se saneó la banca. Y a diferencia de San Miguel, estos tóxicos están resguardados, o sea, están en una bodega
están protegidos, pero igual hay que destruirlos. La responsabilidad de su destrucción es del FOSAFI. Ellos están evaluando las opciones, digamos, ¿no? Una opción podría ser el coprocesamiento en los hornos cementeros, ¿no? Otra opción es que se lleven a otro país. FOSAFI tendrá que contratar la destrucción, pero estos materiales definitivamente van a salir de ahí. Ya el ministerio ya le dio las especificaciones a FOSAFI, ya las instrucciones, las directrices del proceso que tiene que seguir. Hemos estado trabajando con ellos, pero la responsabilidad en este caso no es del Ministerio de Medio Ambiente, claro, es del FOSAFI. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente puede tener un rol, digamos, de alguna forma consultivo a la decisión del FOSAFI, teniendo en cuenta de que existen también consecuencias que pueden derivarse del toxafeno al incinerar estos agroquímicos. Es decir, ¿el Ministerio de Medio Ambiente es consciente que esto puede derivar también enfermedades a esa población en Metapán? No, mira, en el caso nosotros ya tenemos la experiencia de la destrucción de los desechos de toxafeno la vez anterior. El proceso sigue un protocolo muy estricto. Tú no tiras los barriles de desechos, claro, a los hornos cementeros, ¿no? Esto se dosifica, ¿no? Son cantidades muy pequeñas que se meten en unas bolsas como de 1 libra, si quieres, ¿no? Y esto tarda muchos días. Estos hornos tienen unos monitores, tienen unos instrumentos, ¿no?, que están midiendo las emisiones. El Ministerio de Medio Ambiente fiscaliza el proceso. Nosotros tenemos acceso directo a los resultados en línea, a través de Internet. Nosotros podemos monitorear en todo momento y de hecho nosotros monitoreamos todos esos días en que estuvo coprocesándose esos desechos, ¿no? Y en ningún momento las emisiones superaron el nivel más estricto que existe a nivel mundial, que es el de la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, es un proceso seguro, que ya lo hemos comprobado. Entonces, ese no es el tema. Yo creo que al final es un tema de costos, digamos, ¿no?, el que podría estar determinando la decisión del FOSAFI. De acuerdo. Ministro, entonces descarta que podría tener algún tipo de impacto sobre esas comunidades, teniendo en cuenta que hay un procedimiento estricto de emisión que... Efectivamente, no, esto no se puede realizar si no es en apego a un protocolo muy estricto que ya está muy comprobado y que el Ministerio de Medio Ambiente monitorea de manera permanente. De acuerdo, ministro, ha sido un placer tenerle en este espacio de entrevista. Hemos hablado sobre diversos temas y creo que ha sido bastante claro e instructivo para la población. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Muchas gracias, Saúl. Es un gusto. Y mucho éxito en el diálogo. Gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante este lunes. Les recordamos entonces que esta entrevista estará siendo retransmitida a las 11 de la noche en Canal TVX y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. También aprovecho y les recuerdo nuevamente que este miércoles será transmitido a las 8 de la noche el documental El costo de la insuficiencia, en el cual abordaremos en detalle esa problemática que se genera en San Luis Talpa. Muchas gracias por su sintonía, nos seguimos viendo en TVX.